Sentados, hermanos, que el Señor os dé la paz. En este domingo continuamos escuchando el Evangelio de San Lucas, que nos proclama cómo el Señor empezó su misión, su vida pública, su ministerio. Y hoy nos narra los primeros discípulos, con los que el Señor comenzó a fundar, a poner las bases para fundar la Iglesia. Esta barca de Pedro, como sabéis siempre en el Evangelio, hay que buscar los significados, Esta barca de Pedro es la Iglesia. La Iglesia es la barca de Pedro. A esa barca el Señor se sube, desde ella enseña y en ella da una misión, una tarea. Es una vocación, una llamada y una misión a estos primeros discípulos. Sabemos algo de San Pedro. Él era un joven a quien el Señor conocía ya, y una de las características de San Pedro, su personalidad, es que era un hombre, un joven emprendedor. Tenía iniciativas, buscaba prosperar. Fijaros, él no era de Cafarnaúm, que es donde sucede esto. Él era de Betsaida, una aldeíta, también marinera, pero muy pequeña. Entonces San Pedro, Simón, se fue a la ciudad más importante. Quería prosperar. Y entonces hace una empresa. San Pedro era un empresario. Hace una empresa dedicada a la pesca y tiene unos socios, Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo. Es un hombre emprendedor, es un hombre con iniciativa, es un hombre que quiere prosperar, es un hombre que tiene ideas y que tiene ideales también, por eso sigue a Jesús. San Pedro era un buen pescador y por eso cuando Jesús le dice, rema mar adentro y echa las redes para pescar, pues él le dice al Señor que no sabía pescar. Jesús era un técnico de la construcción, trabajaba la piedra, la madera, pero él no era pescador. Y le dice, mira, a estas horas no se pesca, porque ya es casi mediodía. Para pescar hay que ir de noche, al oscurecer o al amanecer, pero a estas horas no. No se pesca a estas horas. Sin embargo, le dice al Señor, pero por tu palabra echaré las redes. Es el primer acto de fe de San Pedro. Aunque va contra la razón, porque esto no es práctico, esto no se hace así, voy a hacer lo que tú dices solo porque tú lo dices. San Pedro es el primero que, después de la Virgen María, que tiene fe, que cree en Jesús, que cree en su palabra. Por eso el Señor puso a Simón Pedro como la cabeza de los que creen en Él, de los que creen en su palabra. Por eso Él se subía a la barca de Pedro, de los que creen en su palabra, que somos nosotros, esa pesca abundante, sobreabundante, ese milagro que es un don del Señor, esa pesca somos nosotros, que hemos sido pescados por la predicación, por el testimonio, por la palabra de los que creen en Jesús como Pedro. Somos nosotros, esta es la barca de Pedro. Y aquí está el Señor con nosotros. Por eso hoy, en el año 2022, esta barca de Pedro tiene como cabeza que cree en Jesús al Papa. San Pedro es el primer Papa por esto. ¿Y quién es hoy el Papa? Francisco.
Donde está el Papa, donde está Pedro, donde está Francisco, allí está la Iglesia. ¿Cómo sabemos que estamos en la Iglesia? ¿Dónde está Pedro? En la barca de Pedro. ¿Dónde está el Papa Francisco? Hoy hay algunos que critican al Papa, que hablan mal del Papa, que ponen en duda lo que el Papa dice y lo que el Papa hace, el Papa Francisco, porque no están de acuerdo con él, porque no les gusta, porque no les parece bien lo que hace, lo que dice. El Papa es un pecador, él lo dice muchas veces, como lo dijo Pedro: apártate de mí, que soy un hombre pecador. No es un extraterrestre, no es un superhombre, pero tiene una gracia especial. Ha sido elegido, ha sido escogido para que sea Pedro. Creemos en Jesucristo, pero Jesucristo ha elegido a Pedro, ha elegido a Francisco, a pesar de sus pecados o de sus debilidades. Pedro lo negó 3 veces y el Señor le confirmó como cabeza de la Iglesia. Pues hoy el Papa igual. El Papa Francisco es Pedro. Tú eres Pedro. Y por eso nosotros tenemos que estar con Pedro. No se trata de una papolatría, una cosa así como, qué sé yo, hacer del Papa alguien, un superhombre. No. Pero el que critica al Papa, el que está en contra del Papa, tiene muy poca vida espiritual. Tiene una vida espiritual muy rudimentaria. Por esa razón que estoy diciendo. Poca fe, en definitiva. Bien, hermanos, no voy a decir nada más que esto, es lo que quería decir. El Pedro hoy es Francisco. Y hemos de estar con Pedro, con Francisco. El Papa Francisco nos ha convocado a un sínodo. La palabra sínodo significa, es griega, caminar juntos. Quiere que caminemos juntos en la Iglesia, en la barca de Pedro. Nos ha convocado a todos. Por eso yo os convoco también a todos para participar en este sínodo que el Papa quiere que hagamos, este caminar juntos. Todos los que queráis podéis apuntaros en la sacristía para participar. Será una cosa muy sencilla, pero quiere que la hagamos todos, en toda la Iglesia universal de todo el mundo, este sínodo al que nos ha convocado. Yo os convoco en su nombre para participar en grupo, juntos, sínodo, caminar juntos, como el Papa quiere, como nos ha pedido que hagamos. Hagamos caso al Papa Francisco. Él es Pedro.